Bueno, hola gente, ¿cómo están? Estamos acá en un nuevo video en YouTube. Voy a explicar cómo configurar el counter, ya que mucha gente, tanto del ámbito competitivo como del ámbito casual, tienen preguntas y a veces no es que funcionan mal porque su computadora no sirve para nada, sino que también está mal configurado el juego. Vamos a arrancar, vamos a hacer una guía intuitiva y también para jugadores profesionales explicar cómo funcionan ciertas sombras y ciertas configuraciones para que las sombras se vean mejor. Y hay otras opciones que mejoran el rendimiento de la molly, también se ven como los piecitos, así que lo vamos a ir mostrando a lo largo del video para que se entienda. Bueno, arranquemos por lo más sencillo, para aquellos que no lo sepan. El juego se juega en full screen, porque además de jugar si no juegas en modo ventana o window, tiene consumo de FPS drástico, entonces se juega en full screen. La resolución más convencional, más usada, generalmente es la de 4.3, se está usando 1280 x 960. Acá tienen que seleccionar la cantidad de hercios que tiene su monitor. En este caso yo estoy ahora con un 360, selecciono 360 hercios, ya que a mayor cantidad de hercios, más fluida se ve mi imagen. Acá el tema de resolución, ya es un tema de cada uno. También entendamos que a mayor resolución, mayor drop de FPS, empeora el rendimiento, entonces se recomienda... O sea, se recomienda no. Yo recomiendo jugar en 4.3, 1280 x 960. Si tienen la duda, es una resolución que en el competitivo es altamente usada. La mayoría de los jugadores, o se puede decir que más del 60% de lo que está en la escena competitiva, usa 1280 x 960. Después venimos a Advanced Video. Bueno, el contraste de los players. Vamos a añadir un bot para que se entienda. ¿Qué es lo que hace el contraste? Te mejora cómo se ve el model dentro del mapa cuando está pegado a las paredes, por ejemplo. Ponemos acá. ¿Ven? Tiene un contraste mayor. En cambio, si yo esta opción le pones disable, no te mejora el contraste. A medida que nos alejamos, el model se ve menos. Con esta opción habilitado, ahí está. Mejoramos el contraste, ¿ven? Lo contrasta. Bueno, perfecto. Que se entienda que esta guía también es analizando la configuración que están usando los profesionales. Vi lo que están usando en YouTube, me vi la página de ProSettings, hice un análisis y dije, esto es lo mejor. Y también, desde mi perspectiva, con una máquina de torneo, qué es lo que siento yo que funciona mejor hoy en día en el counter. Bueno, el VSync bajo todo... Esto va deshabilitado, no se activa. No conozco a ningún profesional o alguien que use esto habilitado. FPS, yo los uso en 0 o los capeo a 500. Es la forma que cada uno elija. A ver, es comodidad. Yo siento que en 0 anda más fluido. Si lo limito a 500 no sufro tanto los drops. ¿Por qué? Porque este juego no funciona tan bien. Y encima cada vez tenemos monitores con mayor cantidad de hercios. Después, Enable más Boost, desactivado o Enable. El famoso Nvidia Reflex. Bueno, si nosotros nos fijamos en lo que dice el fabricante de Nvidia nos está diciendo, mirá, si usan Enable más Boost, ustedes van a tener menor retraso de entrada, se va a ver más fluido y el juego va a ser más fluido. Si ustedes lo usan deshabilitado, no tienen esta ventaja. ¿Qué es lo que sucede? Yo lo usé en Enable más Boost y lo que sentí es que el juego se movía más smooth y además que las latas salían mejor, el juego funcionaba más fluido. Pero también es una apreciación personal. Algunos profesionales lo prefieren deshabilitados, otros en habilitados más Boost. ¿Cuál es el problema? Que esta opción en Enable más Boost, lo mismo que decimos siempre, son opciones que consumen FPS. Bueno, venimos a la parte de acá. Esta es la, creo yo, de la más importante. Vamos a explicar ahora cómo funcionan todas estas opciones y cuál es lo que yo estoy recomendando actualmente para mejor rendimiento. Explicamos cómo funciona el Nvidia Reflex y cómo funciona lo que sería la parte de los FPS y el Boss Contrast. Bueno, vamos con esto. Acá obviamente lo ponemos en custom. Bueno, acá, Anti-Aliasing Mode. Bueno, vamos a agregar un bot aquí, bot place. Bueno, ¿cómo funciona esta opción? Vamos a suponer que yo tengo este modelo acá. Vamos a poner none. Bueno, ven, si pueden ver el model, las paredes, las texturas, se empiezan a ver como con más serruchito, no se ven tan suavizadas, se podría decir. Ahora, si usamos esta opción por 8, el juego se ve mucho más liso y mucho más suavizado. También es mejor para ciertas referencias que tiene que usar
en el ámbito profesional para tirar ciertas granadas. ¿Cuál es el problema de este comando? Que a medida que más elevado ponemos, si vamos, arrancamos por 2, por 4, por 5, por 2, por 4 y llegamos a por 8, el juego se ve el juego empieza a tener un drop drástico de FPS. Entonces, si tú ya tienes una computadora de gama media, deshabilítenlo, se va a ver feo, pero van a ganar en frames. Después, acá venimos, creo yo, en una de las partes más importantes del video. Vamos a agregar un bot acá, para que se entienda. Bueno, miren esto. Yo estoy configurado actualmente que tengo las sombras en High y All. Yo veo la sombra del model, o sea, si estoy ahí, donde hay luz, lo veo. Y lo veo antes, o sea, es una ventaja. Bueno, con la nueva configuración del counter, si yo pongo en... Lo puedo dejar, no sé, en High y pongo Zoom Only. ¿Ven? Dejo de ver la sombra. En cambio, hoy en día se está usando en All. ¿Y cuál es el tema? Si yo utilizo esto en Low, no se va a entender muy bien la sombra. Vamos a matar a este bot. No se va a entender muy bien la sombra. Pero vamos a saber que hay alguien ahí. ¿Qué es lo que pasa? Lo mismo que venimos hablando durante lo largo del video. A medida que yo estas configuraciones las elevo, más consumo me quitan. Entonces, ¿qué recomiendo yo? Buena PC, estás en el círculo profesional, querés aprovechar bien el tema de sombras. ¿Ves? Se ve el recuadro clarito del modelo. O sea, lo ves clarito. También si está en movimiento, obviamente. A ver, si yo esto pongo, lo dejo en all, pero lo pongo en low. Sigo viendo la sombra, pero no se entiende bien qué es. Pero sabemos que está la sombra de un modelo. ¿Qué recomiendo yo? Depende de la computadora. Esto es un juego de FPS. Prioricemos los FPS. ¿Por qué? A mayor cantidad de FPS, mejor rendimiento, menor latencia. Y los monitores se van a ver mejor. Encima, hoy en día, la cantidad de ejercicios que tenemos cada vez más elevada. Bueno. Después de las opciones van... Es low, bilineal, low, low. Ninguna de todas estas nos va a dar una mejora significativa. Estas en el alto se va a ver un poquito mejor el mapa, algunas sombras, los skins van a ser mucho más brillosos. O sea, acá se viene este juego, si vos realmente te importan los skins, está bien, usarlo en alto. Ahora, si realmente esto es un juego para competitivo, entonces lo que tenemos que priorizar acá es el rendimiento y cómo sacar la mayor ventaja de manera que nosotros estamos, no sé, en el torneo o en un LAN o lo que sea, configurando el juego. A ver, venimos acá. Esto es importante que se entienda. Este Dynamic yo en este momento lo uso en Quality, que viene de default. Y lo que vemos con esto es que las texturas del mapa se ven mejor, se ven bien. ¿Qué pasa? Y yo esto lo utilizo en Performance, que sería el rendimiento. A medida que me alejo, las paredes no se ven tan claras y cuando me acerco como que se empiezan a ver nítidas. ¿Ven ahí el cambio? ¿Se nota? Se empieza como borroso, me acerco, se ve bien. A ver, algunos jugadores profesionales están optando a usarlo en Performance. Es el caso de Monesi, creo que él lo está usando en Performance, por ejemplo, y hay otros que es en Quality. Depende de cada uno, hay gente que le moleste, hay otros que no. Pero bueno, como digo antes, en esta opción tenemos una mejora grande de FPS. El juego funciona mucho mejor. Después, esta opción, lo mismo. Si están como una PC, círculo profesional, quieren que se vea bien, tienen que usarla en Disable. ¿Por qué? Vamos a Quality, por ejemplo. En Quality, el problema que tenemos, que ya el juego se empieza a ver todo borroso y se pierden algunas texturas que algunas son para referencia de latas. No se entiende dónde tienen que ir bien. Imagínense si ustedes tienen que decir de acá, con Jump Throw tiró una lata acá. Se complica porque no se ve de la manera nítida. Entonces, esta opción está en Disable. Ahora, sos un jugador casual, me decís, che, la verdad que quiero que me funcione bien. No me interesa tanto. Solo quiero que funcione bien el counter y no estoy tan tryhard. Bueno, varialo entre esas opciones y fíjate dónde sentís que el juego te funcione mejor. Esto es medio extraño. No sé si la mayoría de gente lo va a saber acá en Nuke. O va a saber de esta opción. Miren, vamos a añadir un bot acá. Y vamos a añadir otro acá. Uy. Voy a matar uno de los dos. Vamos a añadir otro acá. Pegadito, no importa. Vamos a poner otro acá. Listo. Bueno, miremos las patitas, ¿ven? Y miremos la pared. Justo está la sangre. Oh, bueno, no me la quita. Bueno, miremos. Si yo habilito esta opción, ponemos en high. Nosotros tenemos
Ven, una pequeña sombra que ahí se llega a ver de las patitas. Muchas veces en algunos ángulos nosotros podemos ver esas sombritas. Y hace como, no sé si vaya a captar en el video, pero hace como una pequeña sombra en la pared. ¿Ven? Ven. Ahí la patita se ve en la parte de adelante. De este lado también se aprecia un poquito acá, pero bueno, no sé si se llega a apreciar porque por el video, yo en mi monitor lo veo, si no lo prueban ustedes. Vamos por otro acá. ¿Ven? Esa mancha negra ahí. Miren. ¿Ven? Se ve claro ahí el counter. A lo que voy. Algunos profesionales la están usando habilitado por esto, otros que hablé o me dijeron, che, la verdad que es una ventaja, pero no lo siento que lo pueda llegar a apreciar, porque además tiene, lo que hablamos desde el principio del video, tiene un consumo de frames alto usar la oclusión ambiental. Pero bueno, nada, es como estamos hablando en principio del video, es depende de cada uno, y ahora ya entienden cuál es la ventaja de cada cosa, porque muchas veces me preguntan, che, pero ¿qué ventaja tengo yo con esto? A ver, también otra cosa entendamos. Esta opción, cuando lo usamos en Quality, y esta en Disable, hacemos que se mejore cuando tenemos la explosión de la Molotov, sea más claro para poder ver atrás el fuego, ya que el fuego cambia mucho entre un counter y el otro, y no se ve tan lindo que digamos, entonces, nada, se ve un poquito mejor atrás de la Molly, tampoco es una locura. Después, audio. Bueno, audio, acá. Esto yo lo recomiendo, seleccionen su audio, tipo el auricular que tengan. No lo voy a seleccionar porque a ver si tengo un problemita con el sonido y se configura acá grabando en el OBS. El ecualizador profile va en natural. Bueno, y acá hay un tema. Esta opción se está usando entre 70 y 0. Y la perspectiva correction están recomendando usarla en habilitado. Yo probé esto y lo que pasa con todas estas opciones es que el counter cambia mucho. Porque no es lo mismo como retumba ahora cuando caes en un ducto. Vamos a poner un poquito de volumen más alto. Es diferente, ¿se entiende? Y además hay en lugares que actualmente retumba como se dice, retumba el sonido del modelo. Entonces, es un tema de probar. Acá en el ducto se escucha mejor. Pero bueno, nada, es un tema de probar. ¿Qué pasa? Pruébenlo entre 70 y 0. Es lo que estoy viendo. No vi que lo usen en 100. 70 y 0. Puede ser que les mejore también el rendimiento para entender de dónde están surgiendo las cosas. Ah, y un detalle más. Hay gente que me pregunta qué opciones de lanzamiento se están usando. Hoy en día yo no utilizo ninguna opción de lanzamiento. Porque no hay ninguna que te diga, che, te va a mejorar o te va a empeorar. Por eso se dice que si vos pones Tread más 1 anda un poquito mejor. Sí, es verdad, pero capaz si le sacas 1 también. Entonces, vamos a lo global. Utilicen el counter sin opción de lanzamiento. Jueguen con la configuración a ver qué les gusta más, qué les gusta menos. Pero bueno, gente, este es el video. Espero que les haya gustado. Vamos a ir subiendo videos. Después vamos a venir con la configuración del Windows. Pero primero partamos por el counter. Creo que es importante que se entienda y también entiendan esto de las opciones. Esa es mi recomendación. Espero que les haya gustado el video. Y nada, a bancar. Gracias, gente.